Aquí iniciamos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar acerca de un aspecto muy importante dentro del área de la contabilidad, como es conocer cuál es la importancia del proceso contable, cuáles son los elementos que conforman el proceso contable y en qué consisten cada uno de estos elementos. Les voy a mostrar primeramente un esquema general para identificar cada uno de esos elementos y poder también conocer cuál es la secuencia lógica que tienen que tener cada uno de estos elementos. Bien, vamos a empezar con la gráfica esquemática de los elementos que conforman el proceso contable. Bien, el proceso contable nace con la aportación del propietario en caso de ser una empresa natural o con la aportación de los socios en caso de ser una empresa jurídica. Esta aportación que realiza ya sea el propietario o los socios de la entidad se reflejan en el primer proceso contable, en el primer elemento del proceso contable, como es el balance de apertura o también llamado balance inicial. Este proceso se hace al inicio de un ejercicio contable o de un periodo contable. Una vez que el profesional termina de confeccionar el balance de apertura o el balance inicial, se procede a pasar al siguiente proceso, como lo es el libro diario. El libro diario es básicamente un conjunto de asientos contables que son realizados o son asentados producto de las transacciones efectuadas dentro de un periodo de tiempo o dentro de un periodo contable por la entidad. Una vez que el contador público termina de confeccionar el libro diario, se pasa automáticamente al siguiente proceso, como lo es la formulación del libro mayor. El libro mayor básicamente nos permite conocer cada una de las cuentas individualmente y nos refleja las sumas que tiene cada una de estas y sus saldos respectivos. Una vez que se ha terminado de formular este informe, se pasa al siguiente proceso, como lo es el balance de comprobación de sumas y saldos. El balance de comprobación de sumas y saldos básicamente es una lista de cuentas donde nos muestran las sumatorias de cada una de las cuentas y sus respectivos saldos. Una vez que ya se ha confeccionado este balance de comprobación, pasamos al siguiente proceso, como lo es los asientos de ajustes o también llamados asientos de regularización. Estos asientos son elaborados generalmente al final del periodo contable en caso de las empresas comerciales, por ejemplo al 31 de diciembre. Una vez que la entidad ya ha hecho los asientos de ajuste, se procede al siguiente proceso, como lo es la formulación de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo nos permite clasificar las cuentas para formular el siguiente proceso, que es los estados financieros. Entonces, en este proceso simplemente se clasifican las cuentas en una hoja tabular para formular posteriormente los informes financieros. Bien, una vez que ya se ha terminado en este proceso de elaborar la hoja de trabajo, se procede a pasar al siguiente proceso, que es la formulación de los estados financieros. Los estados financieros son informes que muestran la situación económica y financiera con la cual está terminando la entidad, producto de realizar actividades comerciales. Una vez que ya se ha terminado de elaborar los estados financieros, que son elaborados al final del periodo contable, se procede a pasar al último proceso, que sería la realización de asientos de cierre. Hay dos tipos de asientos de cierre, están los asientos definitivos y los asientos preparatorios, que más adelante lo vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Entonces, esto es un esquema general de cuáles son los elementos que componen el proceso contable y la secuencia lógica que tiene que tener cada uno de estos procesos. No nos podemos saltar, por ejemplo, de primero elaborar el balance de apertura y
saltarnos al tercer proceso, que es la formulación del libro mayor. No podemos hacer eso. Estos procesos tienen una secuencia en las cuales nosotros debemos de seguir para obtener saldos e informes financieros confiables y razonables. Bien, ahora vamos a pasar a conocer en qué consisten cada uno de estos elementos que hemos nombrado anteriormente, cada uno de los procesos que hemos nombrado, ¿no? Vamos a conocer las definiciones de cada uno de estos elementos. Empecemos a saber primero qué es un proceso contable o qué entendemos nosotros por proceso contable. Bueno, un proceso contable o el proceso contable son los pasos a seguir para llevar la contabilidad dentro de un periodo de tiempo. Cuando hablamos de periodo de tiempo, estamos hablando de un ejercicio contable. Un ejercicio contable dura un año, es decir, 12 meses, ¿no? Cada tipo de empresa, dependiendo al rubro que tenga, el inicio de un periodo o de un ejercicio contable y la culminación del mismo son diferentes. Por ejemplo, las empresas comerciales empiezan el proceso contable el 1 de enero y culminan el 31 de diciembre. Pero, por ejemplo, las empresas industriales tienen otro tipo o otra fecha de inicio de su ejercicio contable y otra fecha de culminación. Pero todos duran un año, ¿no? Entonces, eso es un proceso contable. Son los pasos a seguir para llevar la contabilidad dentro de un periodo de tiempo de una empresa. Ahora sí vamos a conocer en qué consiste el primer elemento o el primer proceso del ciclo contable, el cual es la formulación del balance inicial. Bueno, un balance inicial es el informe que presenta 3 elementos fundamentales dentro de la contabilidad, como lo es los activos, los pasivos y los patrimonios o el patrimonio. Bueno, estos 3 elementos son muy fundamentales, ¿no? Porque los activos representan los derechos y bienes que posee una empresa. Los pasivos reflejan o muestran las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas, y el patrimonio es el aporte del dueño o de los socios según sea el caso, ¿no? Entonces, este primer proceso o este primer elemento del proceso contable nos permite conocer cuáles son los activos, pasivos y patrimonio con los cuales está comenzando sus actividades una empresa determinada. Bien, pasemos al siguiente proceso o al siguiente elemento del proceso contable, como lo es la formulación del libro diario. Un libro diario es básicamente un conjunto de comprobantes de diario, ¿no? Ahora, cuando hablamos de comprobantes de diario, estamos hablando de 3 tipos de comprobantes. Existen comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso y comprobantes de traspaso. Estos 3 tipos de comprobantes conforman el libro diario. Pero, ¿qué hacemos nosotros en cada tipo de comprobante? Hacemos asientos contables, ¿no? Entonces, un libro diario, hablando en términos generales, es un conjunto de comprobantes de diario utilizados en una empresa para practicar el registro de sus transacciones realizadas diariamente, ¿no? Estos asientos contables o estos registros en el libro diario deben ser de forma ordenada y cronológica, ¿sí? Entonces, en eso consiste este proceso que es la formulación del libro diario. Pasemos al siguiente proceso, como lo es la formulación del libro mayor. Bueno, un libro mayor es un libro que nos permite agrupar metódica y sistemáticamente el movimiento de todas y cada una de las cuentas apropiadas en comprobantes de diario, con la finalidad de totalizar sumatorias en débito y en crédito y su saldo. Es decir, el libro mayor nos va a permitir mostrar cada una de las sumas de cada una de las cuentas y sus respectivos saldos, ¿no? Cuando hablamos de débito, estamos hablando del lado debe de la cuenta, y cuando hablamos de crédito, estamos hablando del lado haber de la cuenta, ¿no? También nos va a mostrar los saldos dependiendo al grupo que pertenezca la cuenta. Por ejemplo, si pertenece una cuenta al grupo del activo o del gasto, siempre esa cuenta va a tener saldo deudor. Pero por el contrario, si la cuenta pertenece a una cuenta de pasivo, patrimonio e ingreso,
siempre la cuenta va a tener un saldo acreedor, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite a nosotros el libro mayor. Pasemos al siguiente elemento del proceso contable, como lo es la formulación del balance de comprobación de sumas y saldos. Bueno, el balance de comprobación de sumas y saldos es un informe que permite proporcionar oportunamente información contable en términos de unidades monetarias, referida a la sumatoria de cargos y abonos, como también el saldo que corresponde a cada una de las cuentas apropiadas durante el periodo contable. Es decir, el balance de comprobación nos permite primeramente tener una lista de todas las cuentas en un cuadro. Obviamente nos permite mostrar todas las cuentas que han intervenido durante el periodo contable. También nos va a mostrar las sumas que ha tenido, ya sea en el lado debe o en el haber de cada una de las cuentas, como también sus respectivos saldos, ¿sí? Entonces pasemos al siguiente elemento del proceso contable, como lo es la formulación de los asientos de ajustes, o también llamados asientos de regularización. Bueno, los asientos de ajuste son asientos contables que consisten en registrar, actualizar y corregir saldo de algunas cuentas, de manera que en los estados financieros a una determinada fecha figuren con sus saldos confiables y razonables. Es decir, los asientos de ajuste nos permiten tres cosas primordialmente: registrar aquellas transacciones que se hayan omitido durante el ejercicio contable. También nos permiten actualizar algunas cuentas, por ejemplo las cuentas de activo o cuentas de activo disponible, ¿no? De acuerdo al decreto supremo 21.424, ¿no? Así también nos permiten corregir ciertos saldos o ciertos asientos contables que se hayan producido durante el periodo contable, ¿no? Entonces es el objetivo de estos asientos de ajuste, ¿sí? Nos permiten registrar, actualizar o corregir saldos de algunas cuentas para que estas cuentas sean reflejadas al final del periodo contable con saldos reales, confiables y razonables que nos permitan obtener informes financieros o estados financieros confiables para la toma de decisiones dentro de la empresa. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento que conforma el proceso contable, como lo es la formulación de la hoja de trabajo. Bueno, la hoja de trabajo es un folio columnar que se emplea como borrador para facilitar la preparación de los estados financieros, considerándose en ellos absolutamente toda la información contable que corresponda a la gestión pertinente, ¿no? Es decir, la hoja de trabajo nos permite clasificar las cuentas para facilitarnos en la preparación y elaboración de los estados financieros. La hoja de trabajo tiene tres objetivos primordiales o tres objetivos principales. Uno es proporcionar evidencia documental del trabajo realizado por el profesional contable. Otro objetivo que tiene la formulación de la hoja de trabajo es respaldar el contenido de los informes contables a presentar, como también organizar la información contable en forma resumida, ¿no? Ahora, la hoja de trabajo varía de acuerdo a la necesidad del profesional contable. Hay hojas de trabajo de 6 columnas, hay hojas de trabajo de 8 columnas, de 10 columnas, de 12 columnas, ¿no? Esta hoja de trabajo se modifica en función a la necesidad del profesional contable. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente elemento del proceso contable, y es un elemento muy importante dentro de este proceso, como lo es la formulación de los estados financieros. Bueno, los estados financieros son documentos que debe preparar una empresa al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación económica y financiera, producto de las actividades desarrolladas por la misma, ¿no? En sencillas palabras, los estados financieros son el producto final de la contabilidad, es decir, es el producto de haber realizado todos los procesos anteriores para llegar a formular estos informes, que estos informes van a servir de fuente para que la administración de la empresa, como también los dueños, puedan tomar decisiones correctas
en la entidad, ¿no? Entonces, los estados financieros nos permiten o nos suministran información económica y financiera para la toma de decisiones dentro de la empresa. Ahora, los estados financieros, de acuerdo a normativa nacional, deben formularse 5 estados financieros, como lo es, por ejemplo, el balance general. El balance general, o también llamado estado de situación financiera, es un estado que nos permite mostrar los activos, pasivos y patrimonio, pero con lo que está terminando la entidad. Es decir, nos muestra los bienes y derechos, obligaciones con terceras personas y los aportes de los socios al finalizar un ejercicio contable. Un segundo estado financiero que se debe preparar es el estado de resultados, o también llamado estado de pérdidas y ganancias. El tercer estado financiero es el estado de flujo de efectivo. El cuarto estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio. Y finalmente, las notas a los estados financieros. Esos son el juego completo de estado financiero que debe elaborar una entidad o una empresa, ya sea jurídica o una empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto podemos hablar de los estados financieros en aspecto general. Estos estados financieros son elaborados siempre al final de un ejercicio contable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas comerciales, al 31 de diciembre. Bien, una vez que ya se hizo este proceso, que es la formulación de los estados financieros, el último día de las operaciones se realizan los asientos de cierre, ¿no? Que es el último proceso dentro de la contabilidad. ¿Qué son los asientos de cierre? Bueno, los asientos de cierre son aquellos asientos contables que tienen por objeto de cerrar definitivamente a fines de gestión los saldos de todas las cuentas que tuvieron movimiento durante el periodo contable, ¿no? Y existen 2 tipos de asientos de cierre. Por ejemplo, están los asientos de cierre preparatorios y los asientos de cierre definitivos. Los asientos de cierre preparatorios son aquellos asientos contables que tienen por objeto cerrar las cuentas de resultado, es decir, cuentas de ingreso y de egreso, de forma final, es decir, no se van a volver a abrir esas cuentas, es decir, son asientos que se va a hacer de forma permanente. Ahora, los asientos de cierre definitivo son aquellos asientos contables que tienen por objeto cerrar las cuentas de balance, es decir, cuentas de activo, cuentas de pasivo y patrimonio de la empresa en forma momentánea al final del periodo contable. ¿Por qué decimos momentánea? Porque al iniciar el nuevo proceso contable en la siguiente gestión se va a hacer el asiento de apertura, entonces simplemente es algo momentáneo que se hace, porque el 1 de enero del siguiente año, por ejemplo, para las empresas comerciales, se van a volver a abrir esas cuentas de balance, ¿sí? Entonces, este sería el último elemento que conforma el proceso contable. Y para terminar, volvemos a ver el esquema general de los elementos que componen el proceso contable. Espero que haya sido de su agrado y entendible el presente video. Muchas gracias y hasta un próximo video.